Bien, entonces retomamos. Como les venía diciendo, entonces, ya a fines de abril de 1982, el 25 de abril, lanzaron la operación para recuperar las islas. En una travesía de 3-4 días, se reaprovisionaron los ingleses, ¿no?, en la isla de Ascensión, que está posesión norteamericana en el medio del Atlántico, casi al borde de la línea ecuatorial, y siguieron su marcha hacia el sur. En este sentido, también los británicos enviaron a un buque de guerra que andaba patrullando la zona. Me refiero al HMS Endurance. Y el Endurance, mientras la flota venía para Malvinas, el Endurance, que patrullaba esa zona, acomete contra las Islas Georgias. Y las Georgias, que estaban defendidas por un sujeto que ustedes deben conocer, pero no por su heroica defensa de las Georgias, precisamente. Me refiero a un teniente de navío llamado Alfredo Astiz. Ustedes me dirán, bueno, dado los antecedentes de Astiz, debe haber sido un león que defendió las islas, los lagartos de la marina se los denominaba porque eran un poco más Rambo a la enésima potencia. ¿Saben cuánto duró la resistencia de Astiz en las Islas Georgias? Ni un tiro tiró. Ni un tiro, exactamente. Ni un miserable tiro. Se rindió sin pelear. Se rindió sin pelear. Que era muy macho para secuestrar monjas francesas, para infiltrarse en las madres de Plaza de Mayo y secuestrar militantes de derechos humanos, para eso era muy macho. Cuando tuvo que poner lo que había que poner y pelear una guerra en serio con los ingleses, donde vio flamear la Union Jack, se cagó encima. Perdón por la expresión, pero esta gente es tan despreciable, pero tan despreciable, que ni siquiera tuvieron honor para pelear para lo que se los forma. Ni siquiera tuvieron dignidad para pelear la guerra. Sí. ¿El Rubio es condenado al final? Sí, afuera, no acá. Porque de acá se rajó siempre. Como en Francia están permitidos, en Francia y en Italia se permiten los juicios en ausencia, fue condenado igual. Así que bueno, ahí está el bravo Astiz, sin tirar un tiro se rindió. Mientras tanto, luego de una nueva ronda de negociaciones diplomáticas entre los Estados Unidos, entre Estados Unidos tratando de mediar entre Argentina e Inglaterra, Alexander Haig declara culminada todo tipo de negociación y el 30 de abril Estados Unidos muestra la crudeza colonial en toda su expresión. Decide brindarle todo su apoyo al Reino Unido. Y cuando digo todo su apoyo, logístico, estratégico, con armas, información, todo lo que tuvieran a su disposición. Con lo cual íbamos a pelear contra las dos principales potencias del mundo, prácticamente. Hubo otras tentativas de la ONU tendientes a la idea, creo que la más práctica hubiese sido la solución de las tres banderas, como se la consideró, una propuesta presentada por el presidente del Perú, José Belaúnde Terry, y apoyada por el secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, el panameño Pérez de Cuéllar, que consistía en una administración compartida entre Inglaterra, Argentina y la ONU, e ir transmitiendo la soberanía en cuotas, por decirlo de alguna manera. Creo que hubiese sido la solución más razonable. Sin embargo, reitero, ya Galtieri estaba lanzado a la aventura bélica y creo que esto es lo que nos cuesta hoy no tener las islas. Esta aventura alocada de 1982 es lo que evitó que tuviéramos las islas. Yo creo que por vía diplomática ya las podríamos haber recuperado hacía mucho tiempo antes incluso de la guerra.
en efecto, en esta política de Margaret Thatcher de achicar los gastos, se quería sacar las islas de encima también, porque les resultaba muy costoso mantenerlas. Ahora, claro, también los ingleses, justo, se te ocurre meterte con el honor inglés también. Ahora no te las van a dar nunca más. Fuiste a una guerra y la perdiste, mirá que te las voy a dar. Ni siquiera vivos para eso fueron. Y el 2 de mayo de 1982 se va a producir lo que todos conocen como el crimen de la guerra. Porque por orden de la primer ministra Margaret Thatcher, el submarino nuclear, el Conqueror, torpedea en 2 oportunidades al crucero Ara General Belgrano, un buque escuela de la Armada Argentina, quien estaba averiado y se encontraba navegando por fuera de la zona de exclusión trazada por los propios ingleses, reitero, por fuera de la zona de exclusión, sin embargo es torpedeado y hundido. El 2 de mayo, reitero, es hundido, y la mayor cantidad de bajas que sufrimos durante la guerra fueron producto precisamente del hundimiento del general Belgrano. Murieron 323 marinos en aquel crimen de guerra. Y ya precisamente, el 1 de mayo, un día antes, había comenzado el lento e inexorable desembarco inglés en el estrecho de San Carlos, en el puerto de San Carlos. Y a pesar de que la guerra fue terriblemente desigual, con una potencia equipada con lo mejor y lo último de la industria bélica, con una tradición guerrera que vamos a descubrir, la capacidad bélica inglesa. Una vez los pudimos echar con aceite hirviendo en 1806, Rosa les pudo cerrar el puerto, ahora ya era demasiado asimétrica la cuestión. Y en este sentido, como ya les digo, en menos de un mes la campaña la liquidaron. Sin perjuicio de ello, cabe decir que aguantamos bastante teniendo en cuenta lo que teníamos. Aguantamos bastante. Y sobre todo fue notable la actuación de la aviación que logró hundirle numerosos buques a los británicos. Prácticamente vuelos heroicos, porque como temían ser atacados en pleno vuelo, no se reabastecían en el aire, sino que venían con el combustible justo desde las pistas de la provincia de Santa Cruz, tenían el tiempo justo para elegir el objetivo, largar la descarga y volver, si no se quedaban sin combustible, no volvían al continente. Y con todas esas limitaciones que mostraron una heroicidad enorme, hicimos bastante daño. También cabe destacar la labor de las tropas argentinas. Y cuando digo las tropas argentinas, me refiero a la infantería lisa y llana, a un ejército de conscriptos que sin la menor preparación militar vendieron cara a la derrota y dieron todo lo que tenían para defender ese pedazo de tierra argentina. No podemos decir lo mismo de los altos oficiales de las Fuerzas Armadas, que se quedaron todos escondidos en el continente. Empezando por la Marina, que no movió los buques del apostadero de la flota en Puerto Belgrano, al sur de Bahía Blanca. Una guerra en unas islas y guardás la flota. ¿Cómo vas a pelear una guerra en una isla sin la flota? A un ciego de nacimiento se le puede ocurrir esto nada más. Así se planificó esta guerra. Claro, nunca pensaron que iba a haber guerra. En este sentido, vuelvo a destacar, fueron numerosos buques británicos los que se hundieron. El 4 de mayo, 2 superétendard de la aviación argentina hunden el buque Sheffield, uno de los principales destructores de la flota. Allí es cuando se produce el plan de las 3 banderas que los ingleses rechazan. El 21 de mayo se completa definitivamente la cabecera de playa inglesa en Puerto San Carlos, culmina el desembarco. Ese mismo día es hundida la fragata Ardent. 2 días después le hundimos la Antelope en aguas del estrecho de San Carlos. El 25 de mayo, qué día, ¿no? La heroica aviación argentina hunde el destructor Coventry y el buque de transporte Conveyor. Y así seguimos, le hundimos mucho, teniendo en cuenta lo poco que había. Una de las principales acciones es la que se produjo el 27 de mayo, lo que se conoció como el combate de Goose Green, o Prado del Ganso,
Importante porque era una de las guarniciones argentinas más importantes, había 2000 hombres allí apostados. Los ingleses hicieron... Puerto San Carlos se encuentra en el noroeste de la isla Soledad, por lo tanto decidieron en una columna destinarla al centro de la isla, donde se encuentra Prado del Ganso, y una columna bordeando por el norte para llegar a Puerto Argentino. En un movimiento de pinzas, los que venían del sur debían tomar Prado del Ganso y atacar Puerto Argentino desde el sur, y la otra columna iba derecho desde el norte. Había que encerrar a las tropas argentinas. Piensen ustedes, una isla, ¿no? Una isla porque está rodeada por mar. Encerraron 40.000 tipos en Puerto Argentino y dejaron desguarnecidas el resto de las islas. Acá fue un paseo la travesía hasta Puerto Argentino. En Puerto Argentino sí se combatió duro, pero el resto llegaron caminando a Puerto Argentino los ingleses. Reitero, la más dura oposición fue la que dio la Armada. Y en Prado del Ganso, reitero, los ingleses destruyen la principal guarnición argentina fuera de Puerto Argentino, con lo cual, ya para fines de mayo y principios de junio, las fuerzas británicas comienzan a converger sobre la capital, comienzan a converger sobre Puerto Argentino. Sin embargo, le seguimos hundiendo buques, les hundimos el portaaviones, el Invincible, también ya a principios de junio los ingleses toman las alturas que rodean Puerto Argentino, el Monte Kent y el Monte Challenger. Luego, en el transcurso de los días, tomarían las otras dos alturas importantes, el Cerro Dos Hermanas y el Cerro Zumbeldown, con lo cual prácticamente todo Puerto Argentino queda rodeado de fuerzas británicas. Sin embargo, el 8 de junio, el día más negro de la flota, como se lo conoció, es hundido en Bahía Agradable el buque Sir Galahad y también el Sir Tristan. Con lo cual, a pesar de todo, seguíamos hundiéndoles buques. Sin embargo, las cartas ya estaban echadas luego de una brava resistencia en las alturas que rodean Puerto Argentino. El 14 de junio, las fuerzas argentinas, al mando del general Menéndez, se rinden. En este sentido, luego de que caen los cerros que rodeaban la capital, ya Menéndez era consciente de lo que se venía en una masacre. No había cómo frenar a los ingleses. Por lo tanto, se comunica telefónicamente con Galtieri y dice: presidente, ya está, no hay nada más que hacer, rindámonos. Y Galtieri no quería saber nada con rendirse. Con el whiskycito en la mano, me lo imagino. Tiene que pelear hasta el último hombre, Menéndez. Resista con lo que tiene, Menéndez. Por suerte, primó la cordura de Menéndez, uno de los pocos actos lúcidos que debe tener en su vida, y decide él personalmente negociar la rendición con el comandante en jefe de las fuerzas británicas, el general Jeremy Moore. Se establece el alto el fuego y se sientan las bases para la rendición. Es decir, la guerra que tan tristemente se había iniciado el 2 de abril y que había comenzado en serio el 1 de mayo, culmina el 14 de junio de 1982. En este sentido, 649 argentinos perecieron en las islas. Ya hemos visto un poco más de la mitad tripulantes del crucero General Belgrano. Y sin duda Malvinas es una herida que no cierra, una herida que no cicatriza, una herida que duele y mucho. Máxime, si uno analiza que hace poco, en el transcurso del semestre pasado, comenzaron a desarrollarse los primeros juicios por violaciones a los derechos humanos contra las tropas argentinas en las islas. Violaciones a los derechos humanos cometidas por oficiales argentinos contra su propia tropa. Soldados que declararon haber sido víctimas de torturas, siendo estaqueados en el frío y en la humedad de Puerto Argentino. Es decir, para algunos milicos argentinos estaban más preocupados en torturar conscriptos que en pelear con los ingleses. Duele y mucho esto, duele y mucho. Y las víctimas que no se compatibilizan porque no cayeron en el campo de batalla. Todos aquellos que han caído víctimas de la depresión, del estrés postraumático, que han decidido quitarse la vida porque no lograron reinsertarse en la sociedad, frente a una sociedad que los lanzó a la guerra y cuando volvieron los miró por encima del hombro, le faltó decirle: ah, pecho frío, perdiste.
porque así se comportó la sociedad en aquel junio de 1982. Es como que en el continente no se sintió la guerra. Creo que la Argentina no sabe verdaderamente lo que es una guerra. La guerra la sintieron aquellos que verdaderamente estuvieron en las islas. Acá estábamos peleando la guerra y estábamos más preocupados por el Mundial 82. Con esa facilidad que tenemos los argentinos por las nimiedades. Es así, es así. Lo cierto es que la derrota militar en Malvinas sepulta definitivamente la dictadura militar. Inmediatamente es destituido Galtieri y asume el que sería el último presidente de facto, el general Reinaldo Benito Vignone, el 1 de julio de 1982. Vignone designa como ministro de Economía a José María Dagnino Pastore, quien declara el estado de emergencia frente a los cierres de fábricas, la inflación, que en aquel año 82 superó el 200%, y la constante devaluación de la moneda. Mientras tanto, se designa como presidente del Banco Central a Domingo Felipe Cavallo, que, reitero, se hizo famoso, hasta ese momento, por estatizar la deuda contraída por los privados. Nacionaliza la deuda contraída por las empresas privatizadas. Ahora bien, queda claro que la dictadura en retirada tenía que cubrir la retaguardia. Por lo tanto, el 28 de abril de 1983, Vignone convoca finalmente a elecciones generales para el mes de octubre de 1983, pero a su vez también dicta el decreto 2007-26 de aquel año 83, ordenando la destrucción de la documentación existente sobre la detención, tortura y asesinato de los desaparecidos. Es decir, elimina absolutamente todas las pruebas documentales que existían en los archivos del gobierno, del Estado y de las Fuerzas Armadas, vinculados a la violación sistemática de derechos humanos. Por otro lado también, en septiembre de aquel año 83, va más allá todavía, y dicta la ley 22.924, llamada de amnistía o de autoamnistía, oficialmente denominada de pacificación nacional. Pacificación nacional. ¿En qué consistía esta ley de autoamnistía? Los miembros de las Fuerzas Armadas se perdonaban a sí mismos por los excesos cometidos durante la guerra contra la subversión. Es decir, se perdonaban a sí mismos por haber sometido al pueblo a una violación sistemática de los derechos humanos. Veremos que en este sentido Alfonsín, en plena campaña electoral, se pronunciaría tajantemente acerca de la inconstitucionalidad de esta ley y prometería públicamente que de llegar a ser presidente la haría anular. En efecto, su primer medida de gobierno fue enviar al Congreso de la Nación el proyecto de ley para derogar esta página infame, esta ley infame. Realmente la derogación de la autoamnistía y otro paquete de leyes que enviaría Alfonsín al Congreso fueron los que habilitaron el juicio de las juntas militares, como veremos. Y en este sentido, cabe destacar, la dictadura dejó arrasado el aparato productivo, dejó una sociedad herida profundamente, luego de 6 años de represión, de censura, de violación sistemática de derechos humanos. Una sociedad que había caído en lo más profundo de su ser, producto de la dictadura militar. Por lo tanto, 1982 marca también un giro de página porque evidencia una sociedad que buscaba aires de libertad, una sociedad que buscaba volver al sistema constitucional, una sociedad que buscaba volver al imperio de la Constitución y de los derechos. Y creo que el candidato que mejor comprendió esta circunstancia fue Raúl Alfonsín. En este sentido, todavía con la dictadura plenamente vigente y sin convocatoria a elecciones en el horizonte todavía,
Alfonsín convocaría en el mes de julio de 1982 a un célebre acto en la Federación Argentina de Box, y un acto que reventó de gente. No entraba un alfiler, es más, muchísima gente se quedó afuera. Y esto marca cuál era el termómetro de la sociedad. La sociedad estaba harta de violencia, estaba harta de dictadura, estaba harta de que la mandaran, estaba harta de muchas cosas. Y quería ver de qué se trataba esto de volver a la participación política. Y en esto Alfonsín los primerió a todos. Porque cabe destacar que los partidos todavía no estaban organizados de cara al proceso electoral. Sin embargo, Alfonsín se convertiría en un huracán que barrió con todo hasta las elecciones de 1983. En este sentido, cabe destacar que el radicalismo estaba produciendo un proceso de renovación interna. Muchas de sus históricas figuras habían fallecido. En efecto, en 1982 fallecía aquí en la ciudad de La Plata el doctor Ricardo Balbín. En enero de 1983 fallecía Arturo Illia. Y por lo tanto, los sectores tradicionales del radicalismo ya se baten en retirada en el seno interno. Y comenzaba a copar el partido, el movimiento de renovación y cambio, fundado precisamente por el mismo Alfonsín y Conrado Storani, allá por el año 1972, cuando decidieron salir a disputarle al balbinismo el liderazgo partidario. Y en este sentido, la visión que Alfonsín le imprime al radicalismo sería una visión completamente distinta al radicalismo que hemos venido viendo desde 1930 hasta la fecha. Un radicalismo remozado, un radicalismo con una visión distinta, un radicalismo claramente consustanciado con la democracia, no solamente formal, sino con una verdadera democracia social. Y esto se vio traslucido en lo que serían los discursos de campaña. Reitero, Vignone convoca elecciones para el mes de octubre de 1983. Y reitero, rápidamente, el que le ganó de mano a todos fue Alfonsín. Los actos de Alfonsín explotaron prácticamente en todo el país. Frente a un peronismo que todavía se debía una autocrítica por lo que había sido el desastroso gobierno de Isabel y un reconfiguramiento luego de lo que había sido la muerte del general, el peronismo estaba en vísperas de competir por primera vez en elecciones sin la presencia física del general. Si bien se habían producido elecciones con el general en el exilio, el general estaba, el general miraba, el general controlaba. Era la primera elección sin Perón vivo. Y en este sentido, el peronismo no estuvo a la altura de las circunstancias en aquel 1983. El radicalismo fue a elecciones internas. Por un lado, el movimiento de renovación y cambio que se queda con la estructura partidaria, y para la candidatura presidencial Alfonsín se impone al candidato de la línea nacional, Fernando de la Rúa. Menos mal que no fue de la Rúa presidente en 1983, ¿no? Y lo acompañaría en la fórmula presidencial un dirigente proveniente de la provincia de Córdoba, Víctor Martínez, el nieto de aquel vicepresidente de Irigoyen, que lo traicionaría en las vísperas del golpe del 30. Este también tuvo actitudes muy poco santas para con Alfonsín por algunos momentos. Mientras tanto, reitero, el peronismo, que prácticamente era una coalición de sindicatos en ese momento, con algunos dirigentes históricos que andaban dando vuelta por allí, proclamó la candidatura de Ítalo Argentino Luder, aquel presidente provisional del Senado en tiempos de Isabel y que la reemplazó cuando ésta tomaba licencia, acompañado en la fórmula presidencial por Diolindo Felipe Vittel, exgobernador de la provincia del Chaco, allá por 1973-76. Y la campaña, claramente, quien puso el eje de campaña sería Alfonsín. Porque Alfonsín puso el eje de la campaña en la recuperación de la democracia y de las libertades individuales, y a su vez también, claramente, se pronunció en forma tajante en contra de la ley de autoamnistía, estableciendo que en caso de ser presidente debía enjuiciarse a las juntas militares que habían violado los derechos humanos durante el periodo militar. Y en este sentido fue muy hábil en denunciar la existencia, que nunca pudo comprobarse efectivamente, de un pacto militar sindical que buscaba
la impunidad para las Fuerzas Armadas, en el cual se encontraba implicado Lorenzo Miguel, secretario general de la CGT en aquel momento, y ex líder metalúrgico. Y en efecto también Alfonsín concluía sus discursos con lo que él denominó el rezo laico, recitando el preámbulo de la Constitución Nacional, y que llega a su máxima expresión en el acto del 26 de octubre de 1983, un discurso que pasó a la historia precisamente por el recitado del preámbulo, pero que fue mucho más que recitar el preámbulo. Fue toda una definición de la Argentina que se venía. Porque Alfonsín claramente dice así: se acaba la dictadura. La primera frase del discurso: se acaba la dictadura. Se acaba la Argentina de los nenes de papá. Empieza la Argentina que produce y que trabaja. Dice, allí es donde denuncia. Vinieron a prometernos la paz y nos metieron en una guerra. Vinieron a prometernos solucionar la economía y nunca se especuló tanto, y el que trabajó ganó tan poco. Se sometió al padre de familia a la mayor humillación, que es trabajar los 30 días del mes y no llegar a poner el pan en la mesa de su casa. Entre otras definiciones muy fuertes de Alfonsín allí, cuando atacaba a esta sociedad machista y anticuada que no le permitía tener a la mujer la patria potestad sobre sus propios hijos. Cuando denunciaba que el pueblo se uniría contra cualquier loca aventura golpista para defender los derechos del pueblo contra el imperialismo, que esa tarde, como rezaba, había puesto sus garras en Granada por la invasión norteamericana a la isla de Granada que se había producido en aquel momento. Por lo tanto, era un discurso muy profundo el de Alfonsín, con un discurso productivista, con un discurso revolucionario para el radicalismo, hablando de justicia social y distribución del ingreso. Es decir, Alfonsín logró captar el voto peronista con propuestas propias del peronismo, no del radicalismo. Y obviamente cerró aquel discurso con: cuando algún distraído al costado del camino nos pregunte por qué juntos, hacia dónde marchan, debemos contestarle con el preámbulo de la Constitución: que marchamos, que luchamos por constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Un acto al cual concurrieron casi 1 millón de personas en la avenida 9 de Julio. Mientras tanto, ¿qué ofrecían Luder y Vittel? Y creo que algún día el peronismo tiene que hacer la autocrítica de lo que fue esta campaña. En primer lugar, Luder se pronuncia por la constitucionalidad de la autoamnistía decretada por el gobierno de facto. Luder dice, bueno, no me gusta, pero es legal, es constitucional. Es decir, para Luder era constitucional que los milicos se perdonaran a sí mismos. Centra su discurso en temas tradicionales del peronismo, pero la campaña, como ya les digo, estuvo copada por sindicalistas, con hechos de violencia, y hubo un hecho que también pasó a la historia, porque mientras uno recitaba el preámbulo, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en aquel cierre de campaña, Herminio Iglesias, decide quemar un cajón con los símbolos radicales. Y frente a una sociedad harta de enfrentamiento, harta de violencia y que quería de una buena vez paz y democracia, terminó de volcar la elección. Creo que los indecisos se decidieron luego de este hecho. Y pasó la inmortalidad. Cada vez que alguien se manda una cagada en una campaña es el cajón de Herminio. Ha quedado inmortalizado el cajón de Herminio. Es como la foto de Olivos de Alberto, fue el cajón de Herminio. Lo cierto entonces es que se llega a las urnas aquel 30 de octubre de 1983 y por primera vez en elecciones libres de toda proscripción, de toda injerencia de las Fuerzas Armadas, elecciones libres propiamente dichas, por primera vez el peronismo era derrotado en las urnas. En este sentido, la fórmula radical se alza con casi el 52% de los votos, contra el 40, un poco más del 40% de la fórmula Lider-Vittel. Es decir, una polarización extrema entre las dos grandes fuerzas partidarias. Y acá está claro,
Veníamos viendo que el radicalismo no sacaba más del 25% en elecciones, ya fueran libres o con proscripciones. De un día para el otro iba a lograr, el país se hizo radical. Muchos peronistas votaron a Alfonsín. Muchos peronistas creyeron en el discurso de derechos humanos de Alfonsín. Y muchos consideraban el hombre correcto para ese momento a Alfonsín por sobre Luder. Además, un tipo completamente apático, que no generaba simpatías, que no movía. Alfonsín era un tipo que vos lo escuchabas en un discurso y te hacía bullir la sangre. Vos a Luder lo escuchabas y te dormías. Después de tener al general dando discursos, lo tenías a Luder y te querías matar, lógicamente. Y es así como el 10 de diciembre de 1983 se inicia la presidencia constitucional de Raúl Alfonsín. En este sentido, Vignone quería entregar el mando en abril de 1984. Sin embargo, Alfonsín también lo primerió, lo apuró y decide asumir, no casualmente, el 10 de diciembre. Como diría en su discurso desde Balcón, quiso el destino que asumiera el Día Internacional de los Derechos Humanos. Efectivamente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas había emitido la célebre Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde ese momento, todos los 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pues bien, Alfonsín puso como hito fundante de la democracia argentina el 10 de diciembre. Todo un mensaje. Y en este sentido, rápidamente, Alfonsín se dio a la tarea de cumplir con muchas de las medidas que había prometido en campaña. Los primeros 2 años de Alfonsín fueron lo mejor de su presidencia, sin duda. Por su dinámica, por su compromiso con los sectores productivos, con los sectores sociales, con los derechos humanos. Creo que los mejores 2 años de Alfonsín se resumen, lo mejor de Alfonsín se resume en esos primeros 2 años de gobierno. Rápidamente presenta un proyecto al Congreso el 13 de diciembre, asume el 10 y el 13 manda el proyecto al Congreso, por el cual se deroga la ley de autoamnistía, por la ley 23.040 se deroga la autoamnistía. Y también aquel 13 de diciembre dicta el decreto 158, por el cual ordena el enjuiciamiento de las 3 juntas militares que actuaron durante el proceso. Alfonsín, en este sentido, había distinguido durante la campaña, asesorado por su equipo jurídico, que era de lujo verdaderamente, Jaime Malamud Gotti, Ricardo Gil Lavedra y sobre todo Carlos Santiago Niño, el gran Niño, que habían distinguido distintos niveles de responsabilidad. Los que dieron las órdenes, los que las ejecutaron y los que se excedieron. En este sentido, la política de Alfonsín tenía como primer meta condenar precisamente a las cúpulas militares, a los que habían ejercido el gobierno del país, y luego dejar los niveles de responsabilidad más bajos para que fuera la propia justicia quien pusiera en marcha el mecanismo de juzgamiento. Ahora bien, Alfonsín era plenamente consciente del momento histórico que se vivía y que obviamente por primera vez en la historia de la humanidad, un gobierno constitucional se daba a la tarea de enjuiciar a aquellos que habían violado derechos humanos. Esto no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. El único lejano antecedente que se tenía era el de los juicios de Nuremberg, producidos entre 1945 y 1949, y los juicios de Tokio, pero que se habían producido luego de una guerra y con los ejércitos de ocupación llevando a cabo los juicios, ocupando militarmente a las naciones derrotadas. En este sentido, el juicio a las juntas que encara Alfonsín era un gobierno legal, un gobierno constitucional, con todas las herramientas legales para condenar, para enjuiciar y condenar a aquellos que habían violado sistemáticamente derechos humanos. Alfonsín en esto también consideraba que no podía haber mácula alguna, que no podía haber mancha ninguna en el procedimiento. Por lo tanto, tenía que ser ejemplificador. Y es por eso que envía un proyecto de ley al Congreso de la Nación para modificar el Código de Justicia Militar. Y Alfonsín era consciente de que desde los sectores vinculados a las Fuerzas Armadas y opositores a su gobierno iban a atacar la legalidad de los juicios. Por lo tanto, Alfonsín, ¿qué es lo que planeó? Para respetar el principio del juez natural,
los comandantes debían ser enjuiciados por su juez natural, es decir, por los tribunales, por la justicia militar. El juicio lo debía llevar a cabo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, máximo tribunal militar del país, con un recurso de apelación amplio, garantizando la doble instancia, por ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo criminal de la capital federal. Pero Alfonsín también era consciente que las Fuerzas Armadas no estaban interesadas en autodepurarse ni enjuiciarse a sí mismas por lo que habían hecho. Por lo tanto, en esta reforma que introduce el Código de Justicia Militar, se establece una cláusula por la cual, en caso si en determinado periodo de tiempo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no había hecho absolutamente nada, le daba a la Cámara Federal la posibilidad de abocarse el estudio del expediente y que fuera la propia Cámara Federal la que llevara a cabo el sumario y el juicio. ¿Qué es lo que terminaría ocurriendo? La propia Cámara Federal, para no molestarse con Alfonsín rápidamente, el Consejo Supremo dictó el procesamiento de todos los comandantes, les bajó la prisión preventiva y no hizo nada más. Al cabo de un año, la Cámara le pide un informe al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que había hecho, no había hecho nada, y por lo tanto, ¿qué es lo que hace la Cámara? Bueno, ustedes no hicieron nada, entonces el juicio lo vamos a hacer nosotros. Tal cual como se había previsto en el nuevo Código de Justicia Militar. Ahora, después vamos a hablar un poquito del juicio a las juntas. Luego también, en sus primeros días de gestión, se dicta la ley 23.077, por la cual se incorpora al Código Penal todo un capítulo referido a delitos contra el orden constitucional y la democracia. Es decir, pronunciarse contra un gobierno constitucional es un delito, además de la vieja sedición que ya teníamos en el artículo 22 de la Constitución, que hasta ese momento estableció la pena más alta de todo el sistema penal. A su vez también se sanciona sobre la base de un proyecto presentado por el senador radical Fernando de la Rúa, la ley que reguló la garantía del habeas corpus, y sobre todo se creó, mediante el decreto 187 del 83, la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, la célebre CONADEP, que estuvo presidida por el escritor Ernesto Sábato, e integrada por distintas personalidades de distintos rubros del quehacer nacional, científicos, artísticos, políticos y de todo tipo. Cabe destacar que los únicos que no quisieron integrar la CONADEP fueron los legisladores del peronismo. Reitero, algún día el peronismo tendrá que hacer su autocrítica por lo que hizo con la política de derechos humanos de Alfonsín. Porque después es fácil pegarle por la obediencia debida y el punto final, que también lo analizaremos. Pero en el momento fundacional de la democracia se opusieron al juicio de las juntas, estaban a favor de la autoamnistía, no quisieron integrar la CONADEP. CONADEP, que en septiembre de 1984 entregó su célebre informe Nunca Más. Sobre la base de 7.000 denuncias, reportó casi 80.000 casos de desaparición forzada de personas, tortura y en algunos casos se verificó la muerte. Cabe destacar que el informe de la CONADEP es muy importante, pero no es la verdad absoluta, porque es lo que se pudo recabar en 1984. Por eso algunos cuando discuten la cifra, no, pero la CONADEP dijo 8.000. Sí, dijo 8.000 en 1984. En 30 años se siguió investigando, se siguieron encontrando fosas comunes, siguieron apareciendo cuerpos, se creó en la base de datos genéticos, el cuerpo de antropología forense se creó y sigue descubriendo cosas. Por eso, la CONADEP fue importantísima para ese momento. Ahora, no podés seguir repitiendo solamente lo que dice la CONADEP casi 40 años después. Queda menos de un minuto, se va a cortar. Mañana seguimos con Alfonsín, Menem y de la Rúa y terminamos el programa. Descansen, chicos. Hasta mañana, profe. Gracias, hasta mañana. Chao, profe.